Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Vamos ya por la tercera, bueno, este sería nuestro cuarto encuentro realmente, desde el momento que iniciamos estas reflexiones acerca del uso de la coma. El uso de la coma como la clave hacia los demás signos de puntuación. Bien, ya hemos pasado, analizado el primer caso, de los tres que yo le doy preeminencia. El primer caso es el de la numeración. Y vamos al segundo caso, que es el caso más clave. Clave porque es aquel con el cual se cometen más errores. Donde aparecen los mayores errores precisamente con la coma, es precisamente con este, que es el de los incisos. Ese que hemos denominado genéricamente como la coma paréntesis. Les advierto que no necesariamente van a encontrar esta expresión en un libro de texto, lo hago con fines didácticos. ¿Por qué? Porque así como los paréntesis, que a nadie se les ocurriría abrirlos y no cerrarlos, pues, con esta coma, que encierra informaciones, explicaciones adicionales, informaciones secundarias, informaciones que se intercalan dentro del hilo del discurso, pero como precisamente eso, informaciones secundarias, deben iniciar con una coma o deben encerrarse entre dos comas. Una que abre, una que cierra, tal como los paréntesis. Por eso insisto en esto, la coma paréntesis, porque una abre, otra cierra. Se cometen los errores más numerosos con este uso en particular, un uso clave, porque o se coloca la de abrir y no se coloca la de cerrar, o viceversa. Y entonces eso implica que no hay claridad, no hay claridad. Entonces por eso recalco esto de los paréntesis, es como una gran coma que abre, una gran coma que cierra. Vamos entonces al ejemplo. Tenemos una frase entre tantas que podemos formar. Fíjense ustedes que hemos insistido, hemos formado precisamente oraciones que respetan el orden lógico, porque llegará el momento del orden psicológico, donde vamos a ver precisamente la coma circunstancial. Hemos respetado el orden psicológico, que es más que suficiente para informar y para hacer buena literatura, para los que tienen esos afanes escriturales. Ya hemos visto por ahí videos donde hemos repasado el estilo de Hemingway, de Truman Capote, de García Márquez, guardando la distancia, por supuesto, con sus obras monumentales, pero fundamentalmente fueron gente formada en el periodismo, gente formada para informar, donde el lenguaje se caracteriza precisamente por la inmediatez, por la claridad, por ir al grano. Y con ese lenguaje, que fundamentalmente respeta el orden lógico, se puede hacer excelente literatura y se puede hacer excelente periodismo y se pueden escribir excelentes crónicas. Bien, veamos esta oración, que muchas veces la podemos utilizar, la podemos ver en lecciones de colegio. Pitágoras, célebre matemático griego, y fíjense ustedes, una coma que abre y una coma que cierra, para encerrar esa información adicional, formuló un famoso teorema. Porque esta es una información secundaria adicional, porque la oración principal es precisamente Pitágoras formuló un famoso teorema. Si ya sabemos quién es Pitágoras. Pero puede suceder, con toda seguridad, que la primera vez que hablamos de ese famoso teorema de Pitágoras, los muchachos no sepan quién es él, y bueno, haya que hacer esa digresión diciendo, bueno, Pitágoras vivió en la antigua Grecia, etcétera, etcétera, los griegos hicieron esto, aportaron esto, la filosofía, etcétera. Entonces, esta información secundaria o adicional se debe encerrar entre comas. Una coma que abre, una coma que cierra. Por ahí van las cosas. ¿Cuál sería el error? Poner esta y no colocar esta. O no colocar esta y colocar esta. Eso sucede con harta frecuencia. Si pasa, precisamente porque no se tiene claro esto. Insisto entonces en esta expresión, comas paréntesis, abro y cierro. Aparece uno y aparece la otra. Continuemos con los ejemplos. Bien, continuamos con esto de los incisos, esas informaciones secundarias, esas explicaciones que se intercalan dentro del hilo del discurso para ampliar un poco más la información. Por lo general tienen una carga adjetiva, explican algo, agregan algo, de alguien o de algo. Fíjense ustedes esta oración, un poco más extensa que la anterior, y donde también se hace evidente un inciso entre comas, esas comas que funcionan, recuerden, como los paréntesis, abren y cierran. Pedro Pérez, que fue nuestro profesor de informática, por fin se jubiló. ¿Y qué tenemos aquí? Si en aquella teníamos una célebre matemático de la antigua Grecia, una carga adjetiva, una explicación, aquí tenemos también una explicación, una información secundaria, aclarando quién fue él, pero es un poco más larga y un poco más compleja porque es una oración subordinada. Fíjense ustedes, una oración subordinada encabezada por el qué,
que fue nuestro, aparece otro verbo, pero si nosotros dijéramos simplemente que fue nuestro profesor de informática, si bien es una oración, no tiene sentido completo. ¿Por qué? Porque es una oración subordinada. Bien, esta oración subordinada es precisamente un inciso. Lo encierro entre comas. ¿Cuál es la oración principal? Pedro Pérez por fin se jubiló. Esta información puede o no ser relevante, porque si todos sabemos quién fue él, pero el que formó esta oración quería ubicar un poco tal vez más a la gente en el tiempo. Pedro Pérez, que fue nuestro profesor de informática, aclaro, por fin se jubiló. Entonces, pero ya saben cómo funcionan las cosas, la coma paréntesis. Una abre y otra cierra. Y si insisto en los paréntesis, entonces vamos a este otro detalle, a este otro datazo que es muy importante. Estas comas que abren y que cierran, son equivalentes perfectamente a los paréntesis o a las rayas, estas rayas grandes. Voy a hacer una pequeña corrección. Y este es un uso, les aclaro, un uso bastante subjetivo, depende del autor. Esto muy bien, yo podría encerrarlo entre paréntesis y no estoy cometiendo necesariamente un error. Tal vez quiero destacar un poco más esto, pero fíjense ustedes, abro y cierro, encierro, me reitero, encierro la información adicional entre paréntesis, tienen la misma carga. Esto se utiliza mucho en literatura, a veces, como les digo, como es un uso muy subjetivo, les recalco, esto no implica un error. Les estoy diciendo que son equivalentes. Esas dos comas que abren y cierran son equivalentes precisamente a esto ilustrativo de los paréntesis. Y así como podemos usar los paréntesis, podemos perfectamente optar por las rayas. Una abre y otra cierra. Y perfectamente esto está escrito. Pero fíjense ustedes, uno abre y otro cierra. Es un uso bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de mis intenciones. Y puede ser que a mí por lo menos en particular, me gusta mucho utilizar los paréntesis, cuando quiero que algo se destaque mucho más allá. Y sobre todo porque las comas en un momento dado pueden no ser tan gráficas como lo puede ser un paréntesis, como lo puede ser una raya. Entonces, ¿qué? Les reitero, paréntesis, rayas y esas dos comas que abren y que cierran son equivalentes y depende del escribiente hacer uso de uno o de otro. No se está cometiendo necesariamente un error. Seguimos con otro ejemplo. Bien, vamos ahora a otro territorio con esto de los incisos. Es precisamente el momento donde también pueden entrarse en error al poner una coma o no. Porque muchas veces en presencia de las dos comas hay una significación y en ausencia de ellas hay otra significación que tiene que ver con explicar y con especificar. Entonces, ojo con esto porque es clave. Si esto lo entendemos, aún más vamos a aprender esto de los usos de las comas. Sobre todo esta coma paréntesis, que reitero, es aquella con la cual se cometen más errores. Sobre todo por ausencia o por presencia. Fíjense ustedes esta oración. Leída así, el hermano que estaba dormido no pudo ayudarlo, tiene un significado. Y si yo pongo las comas equivalentes a los paréntesis, recuerden que puedo ponerla entre comas, puedo ponerla entre paréntesis o entre rayas o guiones, también se le dice así. Entonces, ¿cómo lo leeríamos así? ¿Cuál sería el énfasis si nos toca pronunciar esta oración en voz alta? El hermano que estaba dormido no pudo ayudarlo. Fíjense ustedes la modulación de mi voz. Esto tiene una carga explicativa. Estoy diciendo por qué no lo pudo ayudar. El hermano que estaba dormido, como estaba dormido, porque estaba dormido, es lo que significa, entre dos comas, no pudo ayudarlo. Estoy dando la razón, el por qué. Y si quito las comas, entonces hay otra significación. Voy al ejemplo. Reparemos ahora en esta oración, pero sin las dos comas, sin esas comas de los incisos, que cierran, que abren, perdón, y cierran, y que son equivalentes a los paréntesis o a las rayas o guiones. ¿Cómo la leeríamos ahora?
¿Cuál sería la modulación de nuestra voz? El hermano que estaba dormido no pudo ayudarlo. Aquí tiene otra significación, especifica. Dice cuál es el hermano de tantos otros que tiene. O sea, esta persona tiene varios hermanos, pero solo aquel que estaba dormido no pudo ayudarlo. Fíjense ustedes, el hermano que estaba dormido no pudo ayudarlo, versus el hermano. Fíjense ustedes, podemos encerrarlo entre paréntesis, que estaba dormido, porque estaba dormido, como estaba dormido, puesto que estaba dormido, no pudo ayudarlo. Esto es la significación que tienen estos paréntesis aquí, este inciso entre comas. Es algo que confunde muchas veces y confunde bastante, y la gente no puede entender una cosa y otra. Entonces, fíjense ustedes, si a esto le agregamos, reitero, que la mayoría de los errores se cometen porque coloco esta coma y no coloco esta, o no coloco esta y coloco esta. ¿Cómo sabe alguien que lee si esa persona quiso explicar o especificar? ¿Cómo lo sabe? Entonces fíjense ustedes lo delicada que es la cuestión. Por eso muchas veces es más claro utilizar los paréntesis, utilizar el guión o raya, perdón, voy a hacerlo acá, para no dejar lugar a dudas. Pero muchas veces, ante la duda, es mejor optar por una paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Decir lo mismo con más palabras. Entonces, muchas veces podemos optar por esto. El hermano que en ese momento estaba dormido no pudo ayudarlo, tal vez dándole una vuelta. O decir el hermano, puesto que estaba dormido, no pudo ayudarlo. Es una manera tal vez de eludir lo delicado que sería la presencia o no de las dos comas. Pero, como fines didácticos, lo que estamos diciendo acá, las dos comas, con las dos comas significan la explicación y sin las comas, en ausencia de las comas, implican la especificación. Voy a otro ejemplo, a ver si lo podemos entender con más claridad. Bien, prestemos atención a este ejemplo que está precisamente en esto de explicar o especificar. O sea, aparecen las dos comas, los paréntesis, las rayas o guiones, o no aparece ninguno. ¿Y qué significa? Explicar versus especificar. Veámoslo así. El testigo que tenía miedo no quiso declarar. Entonces quiere decir, escrita así, de esta manera, nos está diciendo que de varios testigos, solo aquel que tenía miedo no declaró o no quiso declarar. ¿Eh? Pero, esto sería entonces especificar. Sin comas especifica. Pero si yo coloco las comas, mi entonación va a cambiar. El testigo que tenía miedo, o sea, estoy diciendo porque tenía miedo, como tenía miedo, no quiso declarar. Estoy explicando, estoy dando la razón de por qué no declara. Pero recuerden que en esto de utilizar las dos comas, los paréntesis o las rayas y las rayas o guiones, hay una carga altamente subjetiva y en este caso yo optaría, para no dejar lugar a dudas y para hacerlo más elocuente, yo optaría por los paréntesis. El testigo que tenía miedo, entonces explico y hago más ilustrativa la cosa con los paréntesis. El testigo que tenía miedo, porque tenía miedo, como tenía miedo, puesto que tenía miedo, no quiso declarar. También puedo optar por las rayas perfectamente y también son muy ilustrativas. Pero abro y cierro. Y esto es una información secundaria, accesoria, suprimible en un determinado caso. Aquí no es tanto, no lo es tanto porque es clave dentro de la información, pero la oración principal es el testigo no quiso declarar. Aquí estamos dando la razón por la cual no lo quiso hacer, el miedo. Y si prescindo de ello, entonces tiene otro significado. De varios testigos, solo aquel que tenía miedo fue el que no declaró. Les reitero que esto muchas veces tiende a confundir porque muchas personas ante la inseguridad, no estando seguras, colocan una coma aquí y no la cierran,
O viceversa. No colocan esta, colocan esta, porque estoy seguro que no le va a pasar con los paréntesis. A nadie se le va a ocurrir abrir un paréntesis y no cerrarlo. Puede pasar, pero con toda seguridad no va a pasar. O sea, la gente sabe que si abre un paréntesis lo cierra. Bien, ante esta duda, ¿cómo sabe el leyente que está leyendo si este hombre quiso o esta mujer, este redactor o esta redactora quiso explicar o quiso especificar? Entonces, muchas veces hay que optar por un circunloquio, irnos a las paráfrasis para que no haya lugar a dudas. O, si queremos dejar esto tal cual, bueno, podemos optar por los paréntesis, podemos optar por las rayas o guiones y la cuestión será mucho más clara. Bien, para finalizar este segundo video dedicado a ese segundo uso de la coma, de los incisos, de las frases incidentales, de las informaciones secundarias, una coma que abre, una que cierra, equivalente a los paréntesis. Hay expresiones muy usadas, que son equivalentes a los incisos. ¿Cuáles son ellas? O sea, es decir, sin embargo, no obstante, y otras equivalentes. Les pongo las más usuales. Precisamente estas expresiones equivalentes a incisos van encerradas entre comas. Bien, en nuestro próximo video seguiremos con este tercer uso, el uso de la coma circunstancial, donde entonces ya entramos en el otro territorio. Abandonamos momentáneamente el orden lógico versus el orden psicológico, donde alteramos ese orden de la oración castellana, concretamente, para dar una carga psicológica, otro significado, para manifestar una intención. Ya lo veremos con detenimiento y donde la coma también va a ser determinante. ¿Dónde va la coma? Lo seguimos viendo por aquí.